Santo de Dios. Te damos las gracias a ti, poderoso Rey de Gloria, por permitirnos en esta noche, Padre amado, estar aquí vigilando, Padre Santo. Nos hemos gozado, alabando, glorificando tu poderoso nombre, Padre Celestial. Pero ahora se llega el tiempo de esta poderosa palabra en la cual, Padre amado, una vez más me pongo delante de ti, Padre Santo, pidiéndote que seas tú glorificándote, poderoso Rey de Gloria, que seas tú poniendo la palabra de acuerdo, Padre Santo, a tu voluntad, mi Rey amado, que derrames de ese discernimiento de lo alto, Cristo amado, y que seas tú glorificándote y haciendo lo que es de hacer en cada uno. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta poderosa hora. Nos hemos gozado con el primer servicio. Yo no sé en el primer servicio cuántos hicimos como nos decía la palabra. La palabra lo que decía primero es levántate. Levántate, levántate. Y también yo no sé si usted recibió su milagro o no lo recibió, su sanidad, y en esta hora usted está con todas las fuerzas que Dios le ha colocado a usted. Glorioso nuestro Rey Celestial, y asimismo en esta hora he puesto no tardará. No tardará es el tema de esta preciosa hora. Gloria a Dios por ello. Me gozaba en esta preciosa palabra donde estamos viendo la vida del profeta Habacuc. La vida donde él se presenta delante de Dios y viene y le pone lo que en ese momento está sucediendo y aconteciendo. Pero hay algo que a mí me llama la atención y que digo, eso es lo que a nosotros muchas de las veces nos hace falta. Vino el profeta, me imagino que se postró, habló delante de Dios y le dijo, mira todo lo que está aconteciendo. Mira tú que eres el Dios todopoderoso, el Santo poderoso. Tú estás viendo lo que pasa. Yo me imagino que él esperaba algo, pero algo que a mí me llama la atención es lo que empezamos leyendo en el 2.1, donde dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Porque no solamente se presentó delante de Dios y le puso su caso, lo que estaba pasando en ese momento, no solamente puso, como lo dice ahí, protesta de Habacuc, su queja, su protesta. No solamente se puso, sino que todavía se dispuso a ver lo que Dios iba a hablar para su vida. Se dispuso a esperar lo que Dios iba a hablar a su vida. Y sabe, eso es lo que muchas de las veces a nosotros nos hace falta cuando llega el problema, la necesidad, cuando usted y yo necesitamos algo, venimos y nos presentamos a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Seguimos ahí esperando qué es lo que Dios nos va a hablar y nos va a decir, haz esto, no hagas esto, o seguimos corriendo. Es lo que a mí me llamaba la atención aquí en esta palabra, que donde el profeta esperaba, donde dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Cómo nos hemos presentado delante de Dios? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios cuando estamos esperando el milagro, la promesa que Dios ha hablado? Puede ser una palabra individual, puede ser también la palabra como Ministerio Monte de los Olivos, porque a veces vemos, escuchamos la palabra y muchas de las veces no la podemos entender. Venimos, nos presentamos delante de Dios y Dios responde, porque a mí la palabra me está diciendo que Dios responde. Cuando venimos y le preguntamos, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a suceder? ¿En qué momento? Muchas de las veces Dios nos dice, espera un poquito. Muchas de las veces Dios dice, acéptalo porque ya es, agárralo porque ya es. Dios sabe cómo obra, cómo está obrando en cada uno de nosotros. En la tarde se nos predicaba una hermosa palabra y yo sé que muchos de nosotros recibimos esta palabra. Yo sé que muchos fuimos fortalecidos, pero miren esta palabra, dice el número 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que aquel que corra que leyere en ellas. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. Escribe la visión. Porque no solamente vino Dios y escuchó la queja, no solamente vino y escuchó la protesta de Habacuc, sino que vino y se glorificó y le dijo lo que tenía que hacer. Tenía que escribir la visión, pero tenía que primeramente creer la visión, tenía que creer lo que Dios le estaba hablando en ese momento, escribirlo para que todo aquel que lo leyera también lo creyera, para que todo aquel que lo viera también corriera con la visión, corriera con la palabra. Ministerio
Monte de los Olivos tenemos una visión que tenemos que seguir peleando, tenemos que creerla, tenemos que declararla, tenemos que caminar con ella. Dios ha hablado a este pueblo y yo sé que su palabra se ha de manifestar, yo sé que su palabra se ha de cumplir en el nombre de Cristo Jesús. Cuando viene Dios y entrega una palabra, cuando viene Dios y direcciona a un pueblo, la palabra de Dios se ha de manifestar, la palabra de Dios se ha de cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé. Lo único que yo sé es que Dios lo hace como Él lo quiere hacer, donde Él lo quiere hacer, y solamente Él sabe lo que está haciendo. Pero que para ello era necesario que el profeta escribiera la visión, la creyera, la recibiera, la escribiera, y que todo el que la leyere corriera con la visión, lo creyera. Y lo que dice en el número 3, dice: aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresurará a su fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuánto tiempo el ministerio Monte de los Olivos ha venido caminando con una promesa? ¿Cuánto tiempo hemos venido escuchando la promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo se nos ha hablado a dónde Dios lleva Monte de los Olivos? Si estamos metidos en la visión, yo sé que poco a poco nos estamos acercando a ella. El hermano en la oración venía y declaraba una palabra, y ¿sabe qué? Tenemos que meternos en esa visión. El hermano declaraba con fe que son las últimas vigilias. Entonces, ¿por qué no hemos de meternos a la visión? ¿Por qué no hemos de creerlo también todos juntos? Un pueblo junto, un pueblo unánime, un pueblo caminando bajo la misma visión, bajo la misma promesa. Dios ha hablado a Monte de los Olivos y Dios se ha de manifestar. Tenemos promesas grandes. Hemos salido recorriendo un camino rumbo a la tierra prometida bajo promesa. Amén. Usted y yo no estábamos ni aún aquí cuando ya estaba la promesa del Señor para este ministerio. Y gloria a Dios por cada uno que se ha ido añadiendo a esta hermosa visión que solamente Dios lo puede hacer. Dios responde. Dios respondió. Vemos cómo Dios le respondió a Habacuc. Pero también lo direccionó. También le dijo lo que tenía que hacer. También le dijo cómo debía de hacer. Entonces, ¿por qué no creerlo? Imagínense, le dijo que escribiera la visión y la declarara. Que escribiera la visión y la declarara. ¿Cuántos de nosotros seguimos declarando la visión que Dios ha dado a Monte de los Olivos? ¿Cuántos de nosotros estamos en esa visión, o nos hemos de meter aún más en esta noche y hemos de agarrar el compromiso de creer en lo que Dios ha hablado para Monte de los Olivos? Yo sé que milagros para nuestras vidas vienen, yo sé que cosas grandes para nosotros vienen, pero también tenemos que caminar con la visión de Monte de los Olivos, porque Dios de un momento no a otro lo ha de hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente Él sabe lo que Él puede hacer, de dónde va a mover, dónde va a traer. Yo no lo sé, Él lo sabe, pero yo sé que de un momento a otro lo hace, porque dice que aunque la visión haya tardado por un tiempo, más se está acercando a su tiempo, más está llegando el momento en que se ha de manifestar, porque dice ahí en el 3, dice: no tardará. Espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. No importa cuánto tiempo hemos venido caminando, creyendo, hablando de la visión. Cada vez nos hemos ido acercando poco a poco, más y más. Y dice la palabra que no mentirá. Sin duda vendrá. No tardará. No tardará. Y dice: he aquí que aquel cuya alma no está recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué no creer a esta preciosa palabra? Imagínense, iglesia del Señor.
Hemos visto milagros grandes, sobrenaturales, lo que Dios está haciendo. Dios nos viene hablando de una manera, de otra manera. Estamos viendo el mover de Dios, la presencia de Dios se mueve en esta casa. Están cumpliéndose maravillas, cosas que Dios ha hablado, cosas que Dios ha manifestado de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no creer aún más que la promesa que Dios ha hablado a este ministerio se está acercando cada vez más y más? Y declararla con esa fe como se declaraba en la oración, que pronto llegará, que ya viene, que nos vamos acercando día a día, porque no va de mentir, porque la promesa que Dios ha dado se está acercando cada vez y no tardará. Yo no sé si usted y yo estamos dispuestos a creerlo en esta preciosa hora, que toda promesa para Monte de los Olivos se ha de manifestar, toda promesa que Dios ha hablado a este ministerio se ha de cumplir, promesas personales, promesas ministeriales se ha de manifestar en el nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario creerlo, es necesario escribirlo en nuestro corazón, declararlo, que donde quiera que vayamos estemos declarando su milagro, estemos declarando la promesa que Dios ha dado para este ministerio. Escribirla, no importa si usted la quiere escribir en papel y pegarla aún por todo su cuarto, pegarla aún en su carro, en su sala, donde quiera que usted la quiera pegar. Está esperando un milagro, crea lo que Dios lo va a hacer, que Dios se va a manifestar. Está declarando el ministerio, el templo que Dios trae para nosotros. Creamos lo que se ha de manifestar, que no se ha de tardar, que cada vez nos estamos acercando un poco más y un poco más y un poco más, que no ha de tardar, porque Dios es justo, fiel y verdadero. Él cumple lo que promete. Si usted está esperando su milagro, como nos decían a través de la prédica de mi hermana, sigamos declarando, sigamos creyendo, porque Dios lo ha de hacer. Si usted se ha metido a la misión, sigamos creyendo que la misión se ha de manifestar, porque Dios es bueno, fiel y verdadero, y todo lo que Él habla se ha de manifestar. Que esa visión que Dios ha dado a Monte de los Olivos, seamos todos partícipes de ella. Que esa visión cada vez se va acercando más y más, pero que es necesario declararla, que es necesario creerla, que es necesario caminar con esa palabra, que es necesario avanzar con esa palabra, que es necesario correr con esa palabra, porque Dios se está acercando cada vez más esta preciosa tierra que Dios le ha hablado a Monte de los Olivos. Esos milagros que Dios ha hablado para su vida, para mi vida, Dios nos está acercando cada vez más y más, pero es necesario que corramos con la visión, que la apoderemos de ella, que la hagamos mía, nuestra, que la declaremos, que si yo estoy esperando un milagro, lo haga mío, que si yo estoy creyendo que Dios ha de manifestarse en lo que ha hablado para este templo, para esta casa, yo tengo que declararlo, tengo que caminar con la promesa, tengo que creer en la promesa, tengo que meterme en la promesa, en la visión que Dios le ha dado a Monte de los Olivos. Y miren, lo invito a que vaya ahí mismo al libro de Ageo 2. Y dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata,
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Poderosa promesa que Dios siempre nos ha dado. Sabemos que hemos caminado bajo la mano de Dios. Sabemos que este pueblo, este lugar no se mueve sin la dirección de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios dirige a este pueblo, sabemos que es Dios el que lo hace, que este pueblo no se mueve solamente por la emoción o por el momento. Sabemos que viene Dios manifestándose y hablando. Promesa grande tenemos, Monte de los Olivos, como yo se lo decía aún antes, quizás tal vez que usted y yo estuviéramos aquí, la promesa ya estaba con este ministerio. Dios había creado este ministerio, Dios había levantado este ministerio con promesa, y la promesa de Dios que siempre ha de estar en medio de su pueblo, que Dios siempre ha de manifestarse en este pueblo, que Dios siempre ha de manifestarse, de moverse, y Dios siempre ha de guiar a este pueblo. Imagínense la palabra, ¿quién de nosotros estaba aquí al principio? ¿Qué era lo que vivíamos y veíamos antes? ¿Y qué es lo que estamos viviendo y viendo ahora? ¿Hacia dónde Dios nos lleva? Sabemos que vamos de victoria en victoria, que vamos de gloria en gloria, y que hemos de ver la palabra manifestarse de Cristo Jesús, que solamente es necesario que sigamos creyendo, declarando esa preciosa palabra, creyendo que es Dios el que va por delante de nosotros como poderoso guerrero, llevando, direccionando a Monte de los Olivos, que la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera, en el nombre de Cristo Jesús. Dios ha hablado de cosas grandes. Yo no sé, Dios está hablando de su pueblo, de ese templo que Dios tiene para nosotros, y yo sé que Dios se ha de manifestar de un momento a otro. Él es experto en hacerlo, pero también tenemos que avanzar creyendo en esta preciosa visión, creyendo que es Dios el que lo hace, sabiendo que solamente Él sabe cómo lo hace. Humanamente, el humano lo puede ver duro y difícil. Tal vez nos pueden escuchar o nos pueden ver y van a decir que estamos locos, pero estos locos hemos decidido creerle al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, al que ha dicho que tiene casa grande para Monte de los Olivos, y sabemos que vamos para allá en el nombre de Cristo Jesús. Quien ahí dice en el 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto en esta casa su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿Cómo la veis ahora? Los primeros que estaban, la segunda, tercera, cuarta generación que hemos ido entrando, sabemos que esta casa ha ido de gloria en gloria. Sabemos que Dios se ha ido manifestando, trayendo vidas, trayendo almas, haciendo milagros, haciendo proezas. Y sabemos que eso solamente ha sido un poquito de lo que Dios nos ha mostrado. Sabemos que aún cosas grandes, cosas mayores han de venir en el nombre de Cristo Jesús. Hemos escuchado testimonios de cuando solamente eran 5, cuando solamente eran 6 personas, y así poco a poco se iban añadiendo 1, 2, 3, 4, y mire ahora, casa llena en Monte de los Olivos. Mire ahora, usted está en este lugar porque usted ha tenido una promesa de Dios, una promesa que Dios ha hecho. Tal vez Dios dijo que lo iba a traer y usted y yo ni en cuenta. Tal vez ni siquiera habíamos aceptado a Cristo Jesús, pero Dios ya tenía un propósito para su vida, para que usted estuviera aquí en casa Monte de los Olivos. Y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Y mire lo que dice el 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, desde antes que usted y yo supiéramos que íbamos a estar aquí, ya Dios sabía con qué propósito lo iba a traer aquí. Ya Dios tenía un plan trazado para su vida, para mi vida. Dios nos sacó de por allá de donde andábamos en Egipto, en tierra de destrucción, de maldad, sufriendo. Tal vez llorando, tal vez enfermos, tal vez atados, pero desde allá Dios tenía un propósito para usted y para mí, y el propósito era traerlo aquí.
Y el propósito era que Dios se iba a glorificar en su vida y en mi vida aquí en esta casa. Que las promesas que Dios nos ha hecho tal vez individualmente se han de manifestar. Que si tal vez has estado esperando por algún tiempo, pero de un momento, decía la palabra que leímos, nos vamos acercando más y más, que tal vez ha tardado, pero no ha de tardar, no tardará la promesa que usted está esperando, la promesa que estamos esperando como ministerio, no tardará en el nombre de Cristo Jesús. Si usted lo cree, Dios se glorifica, Dios se manifiesta y Dios lo va a hacer en su vida y en mi vida. Amén. Y dice el 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por si acaso estábamos pensando en la plata y en el oro, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño que se manifiesta en absolutamente todo. Dios es el que viene y mueve lo que tenga que mover y añade y quita lo que tenga que quitar también, porque la palabra de Dios se ha de cumplir. Así lo ha dicho Dios y así lo va a hacer. Solamente es necesario que sigamos creyendo a este Dios grande, maravilloso y todopoderoso, que si Dios lo ha traído a este lugar es porque usted y yo vamos a ver cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús. Imposible para la mente humana, pero usted y yo tenemos que ser renovados y ya hemos sido renovados en Cristo Jesús. Ya no debemos de pensar ni ver como la humanidad más lo ve, sino que nosotros sabemos que tenemos al dueño del oro y la plata, al Dios todopoderoso, al Dios de lo imposible con nosotros, y que cosa que Él ha hablado para su vida se ha de manifestar. Es que para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios todo lo puede. Si Dios ha hablado algo a nuestra vida, y sabe, a veces viene Dios y nos habla, a veces un ejemplo de una puerta, una bendición. Y sabe, a veces de un momento a otro todo parece totalmente contrario. En vez de abrirse, tal vez se cerró una cosa u otra cosa, pero es ahí donde tenemos que entender que para que la gloria de Dios se manifieste, tiene que acontecer. Victoria no es victoria si no hay batalla. Victoria no es victoria si no nos cuesta luchar, creer en este Dios todopoderoso para poder ver la victoria y el milagro de Dios en nuestras vidas, en el ministerio y en todo nuestro alrededor. Por eso es que es necesario creerle a este Dios todopoderoso. Y dice el 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y usted y yo nos hemos maravillado con las cosas grandes que Dios está haciendo. Imagínese con la promesa de Dios que aún cosas más grandes, que aún cosas mayores, que aún cosas más grandes e impensables para nosotros han de acontecer, porque Dios Todopoderoso lo puede hacer en medio de su pueblo. Solamente Dios tiene el poder de hacerlo, solamente Dios lo va a hacer en su vida, pero que es necesario que creamos que el Dios de dioses está en medio de su pueblo, que el Rey de Reyes se ha de manifestar de un momento a otro. Si usted y yo estamos aquí y hemos visto cómo el poder de Dios se mueve, cómo el poder de Dios se manifiesta, aún cosas mayores Dios ha de hacer en su pueblo, aún cosas mayores vienen en el nombre de Cristo Jesús. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios en esta casa, pero aún se han de quedar corto con lo que Dios ha de hacer en medio de su pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Y regresando al libro de Habacuc, regresando ahí al libro de Habacuc en el 2:2. Eso, imagínense, Dios no solamente escuchó, sino que también respondió. Dios responde, hermano. Yo no sé si usted se ha presentado delante de Dios, tal vez le ha preguntado algo. Imagínese que venga Dios y nos diga, como lo dice en el 3, aunque la visión tardare aún un poco,
por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirán. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo me quedo con esa palabra. No tardará. No tardará. No tardará en el nombre de Cristo Jesús. En tiempos anteriores, ¿sabe que hemos hecho cosas tal vez locas para otras personas que nos pueden ver? Hemos creído, hemos declarado la palabra, aún hemos escrito en papeles y los hemos pegado en las paredes. Entonces decía yo, y eso me ponía a mí a pensar, porque aún veía una foto del pasado y decía, es cierto, tenemos que caminar con esa visión. Aún si parecemos locos escribiendo, no tardará. Aún si parecemos locos escribiendo, es hecho en el nombre de Cristo Jesús. Aún si parecemos locos escribiendo la petición y pegándola en las paredes, pegándola en el puerto, en el carro, a donde quiera que usted la quiera pegar y declarar, no importa, tenemos que entrar en la misión, tenemos que declarar la promesa, tenemos que declarar el milagro que Dios ha hablado a nuestras vidas, y usted y yo lo creemos y lo declaramos. No tardará, porque de un momento a otro Dios lo ha de hacer, de un momento a otro Dios lo ha de hacer. No tardará, no tardará en el nombre de Cristo Jesús. Hasta aún si la promesa está en medio de su pueblo, si usted tiene la palabra para su vida, si usted tiene la promesa para su vida, entonces ¿por qué no declarar? No tardará en el nombre de Cristo Jesús. No tardará, tal vez por un tiempo se tardó, por un tiempo usted ha estado esperando, pero día a día usted y yo nos hemos ido acercando a la promesa de Cristo Jesús. Tenemos promesa, porque yo sé que aún hasta el más nuevo de esta casa tiene promesa. Yo sé que usted tiene una promesa en su vida, y que muchas de las veces quisiéramos que la promesa se manifestara de la noche a la mañana. Dios viene y trae milagros en el instante. Al día siguiente, saliendo de aquí, a veces tarda un poco más, a veces tiene que pasar días, meses, años. Pero conforme van pasando los años, nos vamos acercando más y más y más. No mentirá. No tardará, porque sin duda vendrá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es por fe, hermano y hermana. Nos toca creer. Nos toca creer. Queremos ver el mover de Dios en nuestra vida. Queremos ver el mover de Dios. Queremos ver el milagro, la palabra cumplirse, manifestarse. Nos toca creer, nos toca tener esa fe. Y aún si necesitamos pedirle a Dios que nos aumente la fe, pidámosle que le aumente nuestra fe. Que sea Dios ayudándonos a creerlo, que sea Dios ayudándonos a declararlo, que sea Dios ayudándonos, aumentándonos esa fe si es que nos hace falta, para poder llegar a apoderarnos de nuestro milagro, para poder llegar a la promesa que Dios tiene en medio de su pueblo. Aún si es necesario, pídale que aumente su fe, porque sabe, la fe es un requisito. Tiene que haber una obra, pero también las obras, dice la palabra, si no van acompañadas de fe, son muertas. Entonces, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no declarar? ¿Por qué no aún pedirle a Dios que todo lo puede hacer en medio nuestro? Si nos hace falta la fe, Dios lo puede hacer en nosotros. Si necesitamos la fe para llegar al milagro, entonces ¿por qué no pedir que Dios obre nuestra fe para poder llegar al milagro que necesitamos de Cristo Jesús? ¿Qué perdemos con ello, hermano y hermana? ¿Qué perdemos pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe? Que podamos declarar la palabra, que podamos llegar al milagro, que podamos llegar al cumplimiento de la manifestación de ese milagro, de esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si necesitamos esa fe, pidámoselo a Dios, porque dice, el justo por su fe vivirá. Hace falta la fe para poder vivir. Hace falta la fe para poder llegar al milagro. Hace falta esa fe para que la palabra se manifieste. Dios lo hace. Pero si nuestra fe se activa, si nuestra fe crece, yo sé que Dios se mueve y se manifiesta aún mayor en el nombre de Cristo Jesús. Así que si nos metemos a la visión y lo creemos, no tardará. No tardará, hermano y hermana.
Se ha acercado un tiempo de cumplimiento. Yo lo creo, lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Por momentos vamos a parecer locos, creyendo, declarando cosas. Pero si en medio de esa locura es necesario declarar lo que Dios ha de hacer en medio de su vida, si en medio de esa locura es necesario declarar lo que Dios trae para este ministerio, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no declararlo? ¿Por qué no meternos a la visión para que Dios se mueva y se manifieste? ¿Por qué no creer en lo que Dios ha hablado? Si usted ha visto que Dios se ha manifestado en su vida, ¿cómo no se va a volver a manifestar en su vida? Si usted está esperando un milagro, ¿cómo no se va a volver a manifestar y entregarle ese milagro a su vida? Si Dios nos ha traído, Dios nos trajo peregrinando por un precioso camino a Monte de los Olivos, ¿por qué no hemos de llegar al cumplimiento de la palabra? Pero para ello es necesario que declaremos la visión, que nos metamos a esta preciosa visión. Yo le invito a que se vaya poniendo de pie en esta preciosa hora y así invitarlo. Si aún hace falta que Dios aumente nuestra fe, ¿por qué no pedirle a Dios que sea Él aumentando nuestra fe? ¿Por qué no pedirle que sea Él ayudándonos para poder seguir y llegar hacia adelante? Que Dios se ha de manifestar, yo lo sé, yo estoy segura de eso. Yo conozco a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios de milagros, de maravillas, a un Dios que puede aún levantar a los enfermos, sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos. Dios puede abrir puertas y aún estamos esperando puertas. Dios puede dar sanidades si usted está esperando una sanidad. Dios puede entregarle el milagro que usted está esperando. Solamente es creerlo, solamente es caminar con la palabra, solamente es caminar con la promesa, que lo creamos y aún aumente Dios y es necesario nuestra fe. Gracias, poderoso Cristo de la gloria. Gracias, precioso Cristo Jesús. En esta preciosa hora, mi Rey amado, te damos las gracias, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. Y aún, papito lindo, te seguimos adorando y bendiciendo, poderoso Cristo de la gloria, porque tú eres bueno, Padre celestial, porque tú eres fiel y verdadero, sabiendo, Padre amado, que toda promesa, Padre Santo, que tú das a nuestras vidas, que toda promesa, papito lindo, que tú das a nuestro ser se ha de cumplir y se ha de manifestar, Padre Santo. Te damos las gracias, poderoso Rey de la gloria. Bendecimos, alabamos y exaltamos tu poderoso nombre, Cristo de la gloria. Ayúdanos, papito santo, a seguir adelante, Padre Santo, creyendo, mi Rey amado, en ti, Padre poderoso, declarando, Cristo de la gloria, a una visión, Padre Santo, porque no ha de tardar, Padre Santo, no ha de tardar, Cristo de la gloria. Lo creemos, Padre Santo, y lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, papito lindo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Maravilloso Rey de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor por la preciosa palabra que hemos recibido esta preciosa hora. Los hermanos que están conectados a través del internet, usted que se va a conectar más tardecito, Dios le bendiga. Somos Iglesia de Dios Pentecostal Monte de los Olivos y nos sintonizamos más tarde si así el Señor lo permite. Dios le bendiga. Y usted que está